qué bendición estar aquí. ¿Qué se te roba la vida? ¿Qué se te roba la vida? ¿Sabe? El pueblo de Israel se dio cuenta que había pecado contra el Señor al pedir un rey. Ellos entendieron que tenían el gobierno del Señor y que Dios era su rey, pero que cuando pidieron un rey estaban haciendo mal las cosas. Y fueron a donde Samuel y le dijeron: ¿qué vamos a hacer? Hicimos este mal tan grande. Hay en parte algo bueno allí, reconocimiento. Y en ese reconocimiento entonces el profeta Samuel les da esta recomendación, y me llama la atención mucho ese texto donde dice que no se vayan en pos de ¿qué? De vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y entonces la pregunta es: ¿en pos de qué estamos nosotros? ¿En qué estamos gastando nuestra vida? ¿Qué son las cosas que estamos haciendo para que nuestra vida entonces tome el curso que Dios quiere para nosotros? Muchos hoy viven sin saber qué se les roba la vida, en qué se está yendo el tiempo, qué se les roba su paz, su propósito, su comunión con Dios. La Escritura nos revela unos enemigos que tenemos y están en el mundo, la carne, que es ese pensamiento nuestro, que es independiente de las cosas que Dios quiere hacer para nosotros. Y hay una diferencia entre el pensamiento cuando uno medita y cuando uno cavila. Y si usted empieza a cavilar en las cosas, es pensar en un problema, es mirar una solución a un problema, pero que lo hace cada vez más grande y que lo envuelve a usted y lo atrapa en ese problema. Pero si usted medita en lo que Dios nos ha dado y medita en la palabra de Dios en su corazón, entonces puede llegar a un feliz término en esas situaciones que se le presenten. La palabra del Señor nos muestra diferentes momentos donde dicen qué se nos puede robar la vida y en qué andaba nuestra vida con lo que nos ofrece el mundo. El apóstol Pablo dice en el libro de los Efesios, la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, vamos a leerlos allí detenidamente. Y Él os dio vida a vosotros, versículo 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en ¿qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí nos muestra que muchas veces en nuestra vida vamos en la corriente de este mundo. Y andando en la corriente de este mundo, entonces nos dejamos dominar por los deseos de nuestra carne. Nos dejamos dominar por la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y si esos pensamientos no están en concordancia con lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿será que vamos en una buena dirección? ¿Será que estamos haciendo lo que agrada a Dios o estamos en nuestra propia voluntad? Y dice el texto también que éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso esas reacciones, cuando no te das cuenta, pero ¿por qué reaccionó así? Es que fue una reacción, porque estás comportándote como un hijo de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué será entonces aquello en lo que estás invirtiendo tu tiempo, tu vida, para que salgan
estos frutos de tu vida? ¿Estás alimentando los deseos de la carne? ¿Estás alimentando la voluntad de la carne y de los pensamientos? Que esos pensamientos llegan, pero tú le das vueltas y no avanzas y siguen ahí y empiezas a cavilar qué vas a hacer y no tienes ningún fin positivo. Qué bueno que reflexionemos en esta hora, iglesia del Señor, porque nosotros tenemos que ser de los que avanzan, no de los que retroceden, sino de los que avanzan para preservación del alma. Nosotros tenemos que ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, porque esa es la senda del justo y nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y esa vida tiene que ser diferente y tenemos que demostrar con el fruto de lo que Dios va haciendo en nuestra vida que sí hemos creído en el Señor Jesucristo. Porque tú puedes decir que crees, pero si no hay una obediencia a Dios y esa obediencia no se transforma en un fruto del Espíritu en tu vida, no hay un creer de verdad. Simplemente lo estás diciendo. Qué bueno que en esta noche pensemos en qué estamos gastando nuestra vida, en qué se nos está yendo con respecto a las cosas de Dios. Porque está bien, alguien dirá, yo estoy gastando mi vida en el trabajo, en el estudio, en progresar, en hacer eso. Eso está bien, porque es parte de lo que tenemos que hacer. Pero es que tu vida espiritual va más allá de eso. Tu vida espiritual está en el trabajo, tu vida espiritual está en el estudio. Y tienes que seguir siendo un verdadero cristiano. Pero ¿en qué estás pensando? ¿Qué es lo que estás haciendo con eso? De pronto hay unas ambiciones, hay unos anhelos, unos deseos, unas metas distintas a los que Dios quiere para ti. Y es allí donde tienes que alinearte con el Señor. Porque si tú te alineas con el Señor, las cosas van a ser distintas. Mire que Samuel le tiene que decir al pueblo, tranquilos, el Señor va a ayudarlos aunque ustedes hayan cometido este mal, solamente que no se vayan detrás de esas vanidades, no se vayan en pos de esas vanidades, le dice allí. Porque ellas no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pero si usted analiza la historia, el pueblo se fue detrás de ellas, aún con la advertencia. Y es que Dios, a través de su palabra, vez tras vez, nos sigue dando advertencias. Hay veces, pero ¿por qué caíste? ¿Por qué llegaste a esa situación? El Señor ya te lo venía advirtiendo. El Señor ya te venía llamando la atención, pero fuiste indiferente a eso. Porque te dejaste enredar, ¿en qué? En la corriente de este mundo, en la cual anda el mundo, pero tú no. Pero parece que sí. Y qué bueno que digas, yo no voy en la corriente de este mundo. Y allí es donde es algo difícil nadar contra corriente, pero puedes hacerlo porque hay alguien que está de tu lado, que prometió estar contigo todos los días hasta el fin, que nos dijo que no nos iba a dejar huérfanos y que ha cumplido todo lo que ha escrito en su palabra hasta el día de hoy. Y Él no es hombre para que mienta, y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso quiero decirte que Él está en este lugar, en el poder de su Espíritu, aleluya, para ayudarte, para estar contigo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en esto? ¿En qué vamos a seguir gastando nuestra vida? Nuestros pensamientos, ¿hacia dónde van a seguir siendo dirigidos? En la voluntad de la carne, en la voluntad de los pensamientos. Nos vamos a dejar dominar por ese carácter, de esa naturaleza de hijos de ira. Tenemos que tener un cambio, iglesia del Señor, pero esa decisión pertenece a cada uno de nosotros. Tú puedes escoger quitar lo que roba tu vida. En la primera carta que escribe el apóstol Pedro, que este pensamiento era de Pablo escribiéndole a los Efesios, y Pedro también les escribe en la carta universal del apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 4, dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados ¿de qué?
del mismo pensamiento. Hermano, porque es allí donde inician las cosas. Es allí donde tú puedes empezar a controlar lo que viene con lo que estás pensando. Armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. Baste ya el tiempo pasado para haber vivido en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Esas concupiscencias que tenemos que batallar con ellas, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice, baste ya el tiempo pasado. ¿Para qué? Para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hay quienes se les está yendo la vida andando y haciendo lo que agrada a los gentiles. Porque para el mundo hoy todo es normal, todo se puede hacer. Y cristiano o no, lo puedes hacer, no hay problema. Pero yo quiero decirte que si el Espíritu de Dios mora en tu vida, ese sí te guía a toda verdad y te dice qué debes y qué no debes hacer. Y entonces no puedes hacer lo que agrada a los gentiles. Pero no hay problema, no te vamos a decir nada. Pero tienes que recapacitar, porque aquí no tenemos que hacer lo que agrada a los gentiles. Aquí tenemos que hacer lo que agrada al Señor. Eso es lo que cada uno de nosotros debe de tener como consigna, como meta en su vida, agradar a Dios sobre todas las cosas, para así demostrar ese amor que tenemos por Él. Baste ya ese tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? En lascivias, ¿sí? Concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hay una vida que está allí en todo esto, andando a este ritmo. Y sabe que me gusta ese verso 4 y analizándolo, que dice, a estos, cuando usted está agradando a Dios, cuando usted está andando por el buen camino y lleva la vida que Dios quiere que lleve, a los que le rodean, que no están en ese mismo ritmo que usted tiene espiritual y de las cosas de Dios, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermano, ya no podemos andar conforme a las concupiscencias, haciendo lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación. No, tenemos que ser distintos, porque el que mora en nosotros tiene que tener la supremacía, el señorío de nuestra vida. Y en esa parte es donde dice disolución, que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Esa palabra viene de libertinaje, depravación, vida desenfrenada, sin límites morales, una vida sin freno moral, un estilo de vida autodestructivo, abandonado total a los placeres y a las pasiones. Tenemos que salir de eso. Y alguien dirá, pero yo no estoy en eso, yo estoy con el Señor, pero es que estos placeres a los que nos derivamos no son solamente los que muchas veces se ven en el fruto de la carne, donde en Gálatas nos dice, sino que también lo estamos haciendo ahora con el mal uso de la tecnología, de las redes sociales, de vivir en eso y no dando fruto al Señor. Porque eso es lo que está haciendo el mundo hoy. Hoy todo el mundo está sentado frente a un celular, está haciendo diferentes actividades. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ser? Diferentes. Tenemos que andar como Cristo quiere que andemos. Pero si estamos en esto, quiere decir que hay mucho por mejorar todavía, que tenemos que corregir esta parte de nuestra vida. ¿Sabe que esa palabra de disolución es la misma palabra que se usa en Lucas 15:13 para decir que ese hijo pródigo andaba perdidamente? Al mundo le parece extraño que usted no ande perdidamente, pero cuando usted está andando de la manera que le agrada a Dios. Pero se requiere de cada uno de nosotros que tome la decisión de salir de aquellas cosas que se le están robando la vida. Y yo quiero repetirlo, hermano,
A usted no se le está robando la vida, el empleo ni el estudio, a no ser de que sea un empleo que no le permita congregarse, buscar de Dios. A usted se le roba la vida, son aquellos malos hábitos que usted está utilizando en su vida y dando mal uso a su vida y alejándose de lo que Dios quiere que usted haga. Pero hoy es tiempo de corregir. Hoy todavía podemos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 16 nos dice la palabra del Señor: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la premisa que tenemos. Es allí donde tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y se oponen entre sí. Y mire lo que dice: para que no hagáis lo que quisiereis. O sea que va a haber tal dominio que usted no va a poder hacer lo que quiere. Y usted dice: no, pero yo hago lo que quiero. Esa es la influencia que el mundo le quiere dar. Que usted está haciendo lo que quiere cuando en realidad usted está siendo dominado por un deseo mundano. Y es allí donde tenemos que analizar esto y que no nos robe más la vida esto. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y hay una lista, 17 cosas hay allí: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pero sabe que me llama la atención que de lo que leímos ahora en primera carta de Pedro, hay dos que se repiten allí. Ahora en Pedro lo leíamos y está hablando de la lascivia y está hablando de la idolatría. ¿Y qué es esto? La lascivia es ese comportamiento licencioso, sin pudor ni respeto, indecencia en la forma, escúchelo bien, de vestir o hablar, provocación sensual deliberada. Por eso tenemos que guardar nuestro comportamiento. Y no solamente en esto, porque en la carta que escribe Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, dice que el Señor no solamente está contra estas cosas, sino contra los que se complacen con los que las practican. Y es allí donde tenemos que poner cuidado. Porque usted dirá: no, pero si llega otro y dice: ve cómo, no, está muy bien, estás compartiendo. Simplemente por no quedar mal, pero no es lo que debemos hacer. Porque nosotros tenemos que hacer lo correcto. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, iglesia del Señor. Y es allí donde tenemos que dejar esto. La lascivia también se puede representar en lo que vemos. ¿Y qué estamos viendo? ¿Por qué pasas tanto tiempo viendo aquellas cosas que sabes que no agradan a Dios? Y tal vez dirán: no, pero no pasa, yo lo veo. Pero si lo contemplas, lo codicias en tu corazón. Tenemos que dejar esto en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. La lascivia, esas licencias que nos damos para hacer lo malo. Porque este pecado, como todos los demás, ¿sabe qué causan? Endurecimiento del corazón y incredulidad. Y un incrédulo no se salva. Y es allí donde tenemos que reflexionar. Porque si nos vamos permitiendo todos estos comportamientos, vamos a ser cristinos, como dice el pastor, no cristianos. Y hay veces como que utilizamos un término: el verdadero cristiano. No, es que se es cristiano o no se es cristiano, blanco o negro, sí o no. Porque los tibios los vomitará de su boca, o sea que van con los que no, y peor. Aquí tenemos que decidirnos de qué lugar estamos, iglesia del Señor. ¿Qué se nos está robando la vida espiritual? ¿En qué nos estamos dando licencia para seguir contemplando las cosas del mundo, para seguir en la corriente del mundo, para seguir andando en la carne? No podemos andar más en la carne. Andemos en el Espíritu. Y dice idolatría. Y siempre me ha llamado la atención la idolatría, que el Señor la rechaza desde el principio. Pero esa idolatría ha ido
transformándose a través del tiempo, porque hoy no solamente es aquel ídolo de yeso, de metal, de madera, que está en un lugar y se le rinde culto. No, la idolatría trata de rendir culto o devoción a algo que no es el Dios verdadero revelado en nuestro Señor Jesucristo. Trata de reemplazar a Dios por algo creado, físico, emocional, espiritual o ideológico. Hay cosas que están dándole la prioridad muchos en su vida, o le estamos dando la prioridad. Hermano, no, pero bien. Y yo estoy en el culto y alabo al Señor, y por un ladito miro el celular cómo quedó el equipo que me gusta. ¿Qué tal eso? Me da tristeza, hermanos, que se termina el culto y ya le dicen a uno todo, cómo fue el gol, la jugada, todo, y estamos en el culto todos. Hermano, causa risa, pero entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón? ¿A qué vinimos a este lugar? Por eso les decía al principio, hermanos, visitamos ancianos, hermanos, llamamos amigos. Y a muchos que nos dicen, no puedo ir al culto con dolor en el alma, pero usted viene aquí, ¿qué hace? Hermano, usted no sé si le ha tocado estar hospitalizado, pero hermano, uno está en el hospital y uno siente el culto y lo busca, y no es lo mismo, pero uno se lo goza porque está aquí de corazón. Pero qué bueno que los que estamos aquí físicamente también estemos poniendo toda nuestra interés en la palabra que transforma el alma. En decirle, Señor, esa palabra es para mí, y no mirar a un lado quién no fue el que vino. No, Dios nos quiere hablar a nosotros hoy. Y tenemos que dejar a un lado lo que se le está robando la vida espiritual, hermanos. Porque entre más tengamos la presencia de Dios, entre más andemos con el amor que Dios quiere que andemos, entonces vamos a ver su gloria, vamos a ser participantes de su gloria, de su naturaleza divina. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, iglesia del Señor. Pero saca esos ídolos del corazón. Mira lo que dice: algo creado físico, emocional, espiritual o ideológico. Piensa cuál es tu ídolo. El Señor le prometió a Abraham, a Isaac, y llegó Isaac, una promesa muy deseada, y el Señor probó a Abraham y le dijo: sacrifíquelo. Y Abraham fue a sacrificarlo y le demostró a Dios quién era lo primero en su vida. Tal vez no sé qué hubiera pasado si le hubieran dicho a Sara qué iban a ir a hacer allá. Pero Dios sabe que Él tiene el primer lugar en el corazón de Abraham, y se alegra y le provee un cordero y manifiesta su gloria y le cumple las promesas. Y nosotros queremos eso, que Dios manifieste su gloria, nos cumpla sus promesas, pero no estamos dispuestos a sacrificar a Isaac. Qué bueno que lo hagamos. Hazlo desde tu corazón, porque es que no tenía que subir allá. Desde el momento que él se dispuso para hacerlo, Dios ya conocía el corazón de Abraham. Dios conoce nuestro corazón, que tenemos que entregar, que tenemos que dejarle al Señor para que Él ocupe el primer lugar de nuestras vidas. Juan dice en la primera carta, hablando de esas cosas que se roban la vida, dice en el capítulo 2 de la primera carta de Juan, versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, pero a veces se te roba la vida los deseos de la carne, que estaban allá en Gálatas, que los vimos en Efesios,
esos deseos de la carne, esas pasiones desbordadas por cosas que no le agradan a Dios. Eso es lo que tenemos que sacar. ¿Qué pasiones hay en tu vida? Saca eso en el nombre de Jesús. El Señor quiere darte la victoria, solamente tienes que disponerte a entregarlo. Dice los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. ¿Cómo vio Eva el fruto? ¿Cómo lo vio? Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Cuidado con los deseos de los ojos. Nosotros le cantamos a los niños, con cuidado los ojitos lo que veis, pero yo creo que todos debemos de tener cuidado de eso. La lámpara del cuerpo es el ojo. Iglesia del Señor, cuidado que no se te robe la vida lo que ves, porque Dios sí sabe que estás mirando. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oh, yo prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. ¿Dónde está tu mirada? Oh, no sigamos en los deseos de los ojos. ¿Qué le pasó a David? El rey David, hombre conforme al corazón de Jehová. Segundo libro de Samuel dice, en el capítulo 11, el versículo 2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Vio, alimentó el deseo de sus ojos. Por eso quita la mirada de eso. Si tienes que quitar la mirada, quítala. Te es mejor entrar tuerto en el reino que no entrar. Hermano, usted sabe qué tiene que hacer allí. Dígale al Señor que le ayude en esto en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué le pasó a Acán? También estuvo Acán envuelto en esta situación. Libro de Josué capítulo 7, versículo 21. Cuando Acán está allí declarando qué fue lo que pasó y por qué no podía el pueblo vencer, por qué había pecado en el pueblo, y ya el Señor lo escoge allá y lo llama dentro de la familia, de la otra familia, y queda él. Él declara lo que hizo y dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Imagínense, ya los había pesado y todo. Lo cual codicié y tomé. Pero ¿por dónde empezó? Por verlo. Tenemos que tener cuidado con los deseos de los ojos, hermanos. Porque dice Proverbios 27:20 que ese ojo no se cansa de ver. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de poner todo nuestro cuerpo en las manos del Señor. Poner toda nuestra vida en las manos del Señor para que no se nos vaya la vida por allí. Gloria al nombre de Jesús. Y termina diciendo: y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es el tener lo que usted tiene. Y nosotros aquí no tenemos que basarnos ni fijarnos en lo que tenemos, sino en lo que somos. Porque lo que somos es más grande. El Señor nos ha dado una ciudadanía, el Señor nos ha dado un linaje, el Señor nos ha dado una posición para ser hechos hijos de Dios. Aquí no importa lo que tenemos, hermano. Porque si esa vanagloria de la vida se te roba la vida en alcanzar una posición, en alcanzar un tener, no vas a lograr nada. Se jacta de lo que tiene o de lo que ha logrado, de la riqueza, del poder, de la fama. Vive con orgullo, autosuficiencia y deseo de reconocimiento. Y obviamente con esto confía más en lo que tiene que en Dios. Ese es aquel que vive en la vanagloria de la vida. Pero ¿será que nosotros estamos por ese camino? No, yo creo que no.
Yo creo que si hemos venido a este lugar es porque reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que nosotros decimos poseer, no es nuestro, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido del Rey de la Gloria? Y si lo tenemos, ¿por qué nos vamos a gloriar? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oh, toda la gloria es para Él. Yo no sé si usted tiene un mejor aplauso al Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Que nada de esto se te robe la vida. Que nada de esto se te robe la vida. Que no se te robe la vida los deseos de la carne, la voluntad de la carne, de los pensamientos. Que no se te robe la vida estar andando en tu concupiscencia. Que no se te robe la vida hacer lo que agrada a los gentiles, andar en laxivia, en idolatría. Que no se te robe la vida andar en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Que eso no, que nosotros le demos preponderancia a lo más importante que hay, que es el Señor Jesucristo. Que nuestra vida, en nuestro empleo, en nuestras labores, en nuestro estudio, siempre tengamos puesta la mirada en el Señor y sepamos que si somos algo es por Él, porque todo lo que nosotros somos se lo debemos a Él. Gloria al nombre de Jesús. Santiago 4 dice el versículo 4 al 5. Oh almas adúlteras. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Quién quiere ser amigo de Dios? ¿Y quién es amigo del mundo? No podemos vivir así. No podemos seguir compartiendo esa amistad que Dios no quiere, que a Él no le agrada. Y yo no te digo que no hables con tu familiar, con tu compañero de trabajo que es inconverso. No, vamos a tener una buena relación con ellos. Esto se refiere a compartir lo que ellos hacen, a disfrutar con ellos lo que hacen. No, nosotros no podemos andar así. Oh, almas adúlteras. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice el versículo 5, o no sabéis, dice la palabra del Señor, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu. Aquí es donde está la diferencia. Porque si en tu vida reina el Espíritu Santo, entonces el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Qué bueno tener el Espíritu Santo de Dios. Qué bueno recibir el Espíritu Santo de Dios. Qué bueno en los momentos especiales de alabanza darle libertad al Espíritu y pedirle que se manifieste en nuevas lenguas. Pero es que aquí el frío no es el que dirige el culto o el que está en la alabanza. El frío es cada uno de nosotros que no se mete. Usted no espere que el culto sea avivado. Avívese usted en el nombre de Jesús. Si siente darle gloria a Dios, denle la gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia del Señor. Porque al principio era así y todavía podemos hacerlo. Dale libertad al Señor para que se mueva, para que haga una obra. Pero parece que estamos en la expectativa. ¿Quién va a pasar al altar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a orar? Y cuando hay un predicador invitado, como que todos estamos dispuestos y ahí sí recibimos. Pero es que Dios es el mismo y el Señor quiere darnos en todo momento algo especial. ¿Será que hay uno que quiera dejar todo lo que se le está robando la vida y entregarse completamente al Señor? ¿Sabe? En cada uno de esos pasajes que leímos nos da una oportunidad y un cambio. En Juan, con el que terminamos hablando de los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria, nos da la clave y es que no amemos al mundo. No ames más al mundo. No ames el mundo. Por el contrario, ama al Señor de todo corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Ama al Señor. Y nos sigue diciendo, en Efesios nos habla de esa corriente, naveguemos contra corriente. Pedro nos dice que no corramos con ellos en el mismo desenfreno, no corras con ellos,
corre tras el Señor, corre esa vida cristiana. Y en Gálatas nos dice que andemos en el Espíritu, corramos hacia el Señor, andemos en el Espíritu, amemos al Señor.